Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Por favor, se solicita que me vayan apagando los micrófonos que tienen actualmente para poder continuar con la clase, ¿ya? El día de hoy vamos a ver ya directamente un ejercicio práctico de lo que son clases y objetos, fortaleciendo los conocimientos que ya hemos ido viendo en las clases anteriores, o en la clase anterior, mejor dicho, de la plataforma. Entonces, como les recuerdo o les vuelvo a indicar, vamos a trabajar con lo que es la plataforma NetBeans, en lo que es ya la plataforma RioLearning. Se va a encontrar el enlace de instalación o de descarga para que ustedes instalen. Primero es el JDK y luego es el NetBeans. Son los dos componentes que son necesarios para que le vayan agregando. Una vez ya teniendo instalado NetBeans, no es ninguna configuración adicional, sino que presionar siguiente e instalar. Vamos a crear un nuevo proyecto dando clic en archivo, proyecto nuevo, y vamos a seleccionar Java Application. Siguiente. Una vez teniendo esta parte, voy a colocar el nombre de mi proyecto. El proyecto es el que yo deseo colocar como programa, proyectos 1, proyectos 2, clases y objetos, como ustedes lo quieran llamar. Otra situación que también tenemos es donde yo deseo ubicar el proyecto. Si deseo ubicarle en mi disco D, en mi disco C o donde yo lo quiera colocar. Una vez creado ese proyecto, doy en terminar. Al terminar, se va a crear una clase principal que es mi main. Este es mi método principal, como les decía, que va a permitir dar un inicio, un proceso o una ejecución. Entonces, todo lo que programe aquí es lo que voy a generar. Vamos a realizar un primer proyecto o un primer ejercicio y vamos a trabajar con variables enteras. Entonces, voy a generar un programa, ya les voy a poner con comentarios de qué se trata. Lo voy a aumentar para que se logre ver un poco más amplio. ¿Ya? Y vamos a crear un programa que ingrese un precio y calcule el IVA del 12% del precio y se sume ese valor. Entonces, para hacer este programa, ¿qué necesito o qué requiero primero? Primero necesito ingresar el precio, ¿ya? Luego, ¿qué necesito? Hacer el cálculo del IVA del 12% y ese resultado, ya, del IVA, debo de menorar al precio. Entonces digo, mi precio debe ser menor al resultado del IVA y ese sería el valor total que se trabajaría. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar este ejercicio? Es de la siguiente manera. Vamos a tener que crear una clase padre o una clase inicial, una clase que va a permitir hacer el proceso del programa, es decir, mi ejecución. Y otra que puedo hacerlo directamente en este programa. Entonces, de las dos maneras vamos a ir trabajando. Primero arrancamos con la básica, que sería en mi mismo programa. ¿Qué necesito en mi mismo programa? Pues necesito declarar las variables que voy a utilizar. ¿Cómo declaro las variables que voy a utilizar? Depende mucho, ¿sí?, del tipo de dato que voy a trabajar. En este caso voy a manejar de tipos enteros. Para poder manejar enteros se maneja la variable o el tipo de dato integer y le coloco las variables que necesito. Por ejemplo, precio, IVA, coma, resultado del IVA, ¿ya? Y necesito el valor total. Punto y coma.
Ya se fue a la reunión. Por favor, ayúdenme apagando el micrófono cuando ingrese. ¿Sí? Entonces, una vez yo declaro mis variables, es para que ustedes puedan identificar. Si no declaro una variable en el inicio, ¿la puedo declarar después? Pues sí, sí la puedo declarar después. No es que necesariamente tengo que manejar. Ahora, ¿qué pasaría si no declaro como tipo integer? Si no solamente manejo in, precio, IVA, resultado y valor total. Punto y coma. Pues no hay ningún problema de manejar de los dos tipos, ¿no? Si lo manejo con mi tipo de dato entero, integer o int. Sí, ya vamos a manejar lo que son tipos de datos primitivos y los tipos de datos o subtipos que se manejan. Entonces sí vamos a trabajar de eso y ya les voy a explicar posteriormente, ¿no? Entonces una vez trabajado de esta manera, yo tengo que decir o indicar con qué variables voy a utilizar o voy a trabajar de esta manera o de la siguiente. Ahora, ¿cómo ingreso el precio? Yo le puedo decir, lea mi precio. Para poder leer el precio, les indico que para leer se utiliza la siguiente librería. Y ya vamos a saber qué es una librería. ¿Sí? Utilizo la librería Scanner, la cual mediante esta voy a poder hacer la lectura por teclado. En esta es muy importante que yo importe esta librería. ¿Dónde la importo? Voy en la parte superior. En la parte luego de paquetes digo import java punto util punto. Ahí utilizo la librería scanner punto y coma. Ya, entonces esa es la que me va a permitir generar, se podría decir, la lectura. Una vez teniendo esa lectura que necesito, mi objeto de lectura, un nombre, un objeto que les decía, este objeto es el que me va a permitir llamar a esta clase o a esa librería en especial. Objeto lectura es igual. Es igual a mi nueva. Eso se necesita para una nueva clase o para un nuevo objeto. Siempre se necesita la palabra new. Digo, ¿de qué tipo va a ser nuevo? Del tipo de la clase que ya le llamé, que es scatter. Abro, cierro paréntesis y dentro de ella coloco el system.in, punto y coma. En esto, ¿qué estoy haciendo o qué estoy generando? Primero, declaro variables. ¿Ya? Y la otra doy la orden de lectura, creando un objeto. Luego, ¿qué tengo que hacer? Recoger esos datos. ¿Cómo recojo esos datos o esa información? Es en una variable entera. Entonces yo manejo, dependiendo del tipo de dato, voy a manejar int, variable de entrada, le pongo un nombre, es igual a mi objeto de lectura, punto, y le voy a colocar next y punto y coma. Entonces aquí recojo los datos de tipo entero. Solo vamos a manejar entero, solo entero. Yo sé que el IVA puede ser que salga decimal. Si hago decimal, ¿qué necesito? Transformar a decimal. Entonces, si lo manejamos decimal, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, de esta manera, yo estoy realizando y estoy recogiendo o dando la orden de lectura para recoger. Ahora sí, ¿cómo hago el cálculo? El cálculo debería ser mi precio por 12 dividido para 100. Es lo que debería hacer para poder calcular el IVA. O también podría decir mi precio por 0.2. Entonces puede ser de cualquiera de las dos maneras. Hacer una división o hacer una multiplicación directamente. Entonces, ¿qué le digo? A mi IVA le voy a hacer igual
a mi valor que ingresé, o a mi precio que ingresé, por 0.12, punto y coma. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí les va a salir una advertencia que dice, ¿cómo puedo transformar o puedo convertir el 0.12 ¿ya? En decimal si estoy trabajando con enteros? Como vamos a trabajar solo con enteros, voy a poner solo por 12 por el momento. Entonces, ahí te voy a poner de esta manera para poderlo manejar. Y si le pongo dividido para 100, pues ahí ya no va a haber ningún inconveniente, porque se va a manejar con la parte entera. Trabajado ya de esa ideología, lo que necesito trabajar o realizar es que va a ocurrir dos situaciones. Que si yo empiezo a dar una expresión algebraica de esta manera, se va a hacer en un orden jerárquico, que van desde lo más alto hasta lo más bajo. Es decir, primero hacen las divisiones, las multiplicaciones, las restas y las sumas. Van en ese orden. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que primero se divida esta parte para multiplicarse. O a veces puede ocurrir que esto primero se multiplique y luego se divide, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Ahora sí, ¿cómo voy a poner el resultado? El resultado va a ser igual a mi valor de entrada o a mi precio menos mi IVA. Punto y coma. Siempre en la programación en Java es necesario el punto y coma. Si no coloco el punto y coma, no le doy un punto fin de esta fila. Y va a decir que lo demás que sigue, aunque le dé enter, va a ser dentro de la fila para considerarse la programación. Entonces es muy necesario el punto y coma. Una vez trabajado de esa manera, ya lo único que necesito es imprimir. Les pongo un caso. Entonces, ¿cómo imprimo? No utilizo la siguiente comando. System.out.print ln, vamos a utilizar siempre esa opción, y voy a colocarle la variable r. Entonces, voy a ejecutar. ¿Cómo ejecuto? Puedo presionar la tecla F6 y automáticamente me va a aparecer esta partecita que está como el teclado titiliteando o el cursor, se podría decir, titiliteando. ¿Qué significa eso? Que está solicitando un dato de entrada. Entonces les pongo 1200 en precio, enter, y me salió el resultado de 1056, que le tomó por la multiplicación como entero y le hizo la resta como entero. ¿Preguntas, dudas, inquietudes sobre este ejercicio? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, Inge. Ujú. Sí, en esa parte donde le hace la operación, en que dijo que de pronto se puede solo primero la división o la multiplicación. O sea, esa parte como que no me quedó muy clara. Ya. ¿Qué significa eso? Que independientemente en el orden, les pongo más acá abajo, ¿no? Cuando pongo a un valor le voy a asignar A menos B por C dividido para D. Ya les pongo un ejemplo, aunque no hay esas variables. ¿Qué va a ocurrir? Que primero se va a hacer esta división, ¿sí? Va desde aquí para acá. Perdón, que aquí les voy a poner para que se pueda decir. B es igual a A más B por F dividido para D. ¿Ya? ¿Qué se va a ejecutar primero? Es esta parte. ¿Ya? Entonces, yo cuando digo que yo voy a multiplicar, dividir y realizar las operaciones, pues primero se va a hacer la división, o sea, en este orden, desde el más alto hasta el menor. Entonces yo digo, suponiendo 3 es F y D es 1.
Entonces 3 dividido para 1 a 3. Y digo, ahora sí, aquí, ¿qué valor me sale ahora? Aquí me sale 3. ¿Qué tiene que hacer ahora? B por 3, ¿no es cierto? Entonces, suponiendo que es 2, entonces ahorita sería el valor de 6. ¿Ya? Entonces, el 6, déjame no darle el tamaño porque no está vuelta muy... Ya, 6, ¿no es cierto? ¿Qué es el resultado? Vuelta de B por F y dividido por el F. Ya, Inge, entonces, dígame. si está haciendo algo en la pantalla porque no se ve que se quedó estático, o solo lo mío. A ver, ahí me logran confirmar si ahí se Sí, logra ver. sí. Ya, Ahí sí. ya, nuevamente, no hay problema. Digo, en una variable le asigno unas operaciones y le digo, ¿no? A más B por F dividido para D. Entonces, ¿qué es lo primero que se va a ejecutar? Pues se va a ejecutar F dividido para D. Entonces, digo, suponiendo que F es 3 y D es 1, saldría a 3, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué va? B por 3. ¿Perdón? No les escucho. No sé si me repite. Ya, entonces nuevamente les digo, F es igual a 3 y D es igual a 1. Entonces me sale 3 el resultado. Ahora B va a ser igual a 2. Entonces 2 por 3, 6. ¿Qué me faltaría? Luego A más D, ¿no es cierto? Y por ya estaría. Entonces el B ya no constaría, sino el A más B que sería 6. Ahora, digamos que A es igual a 1, entonces ahorita el resultado de V, perdón, sería igual a 6. Entonces, haciendo esa lógica, siempre va a ir desde lo más alto. Ahora, ¿qué pasa si es que aquí estuviera un elevado? Pues igual hago primero el elevado y de ahí hace el proceso, ¿no? Pero siempre es en esta lógica principal que se la realiza y así sería la programación que estaríamos contemplando. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? O sea, en esta parte sería solo el orden de las operaciones, nada más. O sea, simplemente en Exacto. el orden matemático, nada más, ¿verdad? Exacto. Sí, es solo un orden que hace la programación. Ahora, Ok. para Y no eso tener... no, y eso no tiene nada que ver en el resultado que se imprima. Claro, sí tiene que ver, porque a veces les pongo, en este caso hace una división, pero yo necesitaba primero hacer la multiplicación. Entonces, Ya. aquí es necesario, cuando ocurra esa situación, les pongo una variable, digamos, perdón, un valor final R que va a ser igual. Pero en esta necesito primero multiplicar y luego dividir. Digamos que es A y B, ¿ya? Pero primero necesito multiplicar. Y esta multiplicación recién dividir para C, pero toda esta multiplicación. ¿Qué se necesita en este caso? Es primero colocar un paréntesis para decir que primero se multiplique para que este resultado ahí se divida, ¿ya? Entonces, ahí son necesarios colocar correctamente la ubicación. Entonces, por ejemplo, aquí necesito primero que se divida. Entonces, ¿dónde tendría que ir el paréntesis? Pues tendría que ir en esta parte. Y de ahí sí multiplicarse para que no haya confusión. Igual aquí, necesito primero multiplicar para luego dividir. Entonces, ahí son los agrupamientos con el paréntesis. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Inge, ¿qué significa BTF o eso Es solo una de variable cualquiera. O sea, yo le una puse variable? BTF. Es una variable cualquiera. Es
Es Ah, cualquier nombre que yo le quiera colocar, un identificador. Yo le puse cualquier nombre. Sí, tiene que yo pensé. siempre tener un tipo de dato, nada más. Ya, no sé, ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Entonces vamos al siguiente punto. Ahora vamos a trabajar con decimal, con el mismo ejercicio, pero con decimales. Entonces, ¿qué necesitaría para trabajar con decimales? Se necesitaría trabajar con el tipo de dato doble o float, pero vamos a trabajar con el doble primero. Entonces pongo, digamos, precio final, el valor que yo, el nombre que yo le quiera colocar, precio final, el resultado del IVA y el valor de final. Punto y coma. Entonces yo coloqué aquí ya mi parte, pero ahora necesito ingresar un valor, pero este precio tiene que ser ahora en decimal. Entonces, ¿qué necesito para hacer un decimal? Puedo utilizar igual otro objeto de escáner, objeto de lectura, es igual a mi new escáner y dentro de paréntesis pongo mi system, que es de mi sistema, ingrese con el punto i, punto y com. Y ahora sí, digo, ahora creo un doble con mayúscula, mi precio de final, un precio de entrada, y es igual a ¿qué? A mi objeto de lectura, punto, pero vamos a escoger ahora la opción next doble. Si ustedes dan cuenta, ya en Java, ya me aparece ayudas, ¿sí? Como ventanas emergentes, que yo al seleccionar, ya me va a ir colocando los diferentes componentes. Entonces es lo mismo. Una vez ya colocado de esta manera, o de esta parte, vamos a decir, ya ahora sí recogí ahora un doble. Y ahora hago el proceso de arriba. Entonces igual voy a decir a mi RI, le voy a asignar mi precio de entrada y ahora sí puedo poner el 0.12, punto y coma. ¿Qué pasaría si de vez del punto coloco la coma? Pues aquí la coma no me va a reconocer como un doble. Entonces para los dobles siempre vamos a trabajar con el punto. Si no le pongo el punto, le pongo la coma, pues no me va a identificar porque vendría a ser como un carácter de texto. El punto significa decimal. Y de ahí sí, otra vez a mi valor final le voy a asignar mi precio menos mi RI, ¿sí? Punto y coma. Y tendría que imprimir, ¿no? System punto o punto println y mi valor final. Ahora, pero si yo deseo que salga un mensaje antes que diga este es el valor sin el IVA, ¿ya? Entonces, ¿cómo digo este valor es sin el IVA o el mensaje? Yo tengo que colocar dobles comillas, ¿sí? Dobles comillas, es decir, dos veces las comillas y colocar el mensaje, digamos, valor sin IVA es igual. Y ahora, ¿cómo digo? Este es mi mensaje. Como es un mensaje, es una cadena de texto y es por eso necesario las dobles comillas. Y aquí digo, este valor o esta cadena de texto, agrégueme más el resultado de la variable. Entonces digo, agrégueme más, utilizo el valor de más y se concatena y le visualizo. Ahora, ¿qué pasaría si yo ahorita lo ejecuto? Pues va a primero pedirme el entero y luego me va a pedir el decimal. Entonces, como quiero que solo deseo en este momento trabajar con los decimales, voy a comentar el código anterior. ¿Cómo comento? Coloco desde donde yo deseo un enter
y le pongo slash asterisco, ¿sí? Para comentar y voy hasta donde yo deseo ya no comentar. Entonces doy un enter y digo hasta aquí quiero que se comente. Pongo asterisco, slash y hasta ahí se va a comentar todo mi código. Una vez colocado de esa manera, puedo presionar F6 o voy a la parte superior y voy a la parte que si se dan cuenta es un play o como ejecutar. Doy clic y se ejecuta. Ahora, ¿qué me está titiliteando el cursor? Me está pidiendo un precio. El precio que yo lo coloque puede ser cualquiera, puede ser entero o decimal, ¿no? Doy enter y ahí ya me salió el resultado. Si se dan cuenta, aquí dice valor sin IVA es igual a 3.418.16. Lo que anteriormente me salía como un entero, a la vuelta me va a realizar un cálculo como decimal. ¿Dudas o preguntas? Y para poner escáner siempre va con lo que le sigue, Este objeto, con el objeto de lectura. Ajá. este nombre es el que ustedes consideren pertinente. Si ustedes aquí le van a poner A, B, C, D, igual necesitan este A, B, C, D, colocarle aquí, A, B, C, D, A. Este nombre es el que ustedes quieran poner, ¿no? Ah, ya. Pero siempre les he sugerido que pongan un objeto y de qué se trata, ¿no? De lectura, objeto de, les pongo este caso de escritura, o objeto de la clase, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, pero a nivel general, esto es lo que nosotros debemos manejar y conocer. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas, inquietudes? Inge, disculpe, ¿cuál es la diferencia entre el doble y el como y el float? Los puntos de precisión. El doble tiene más puntos de precisión o más extensión que un float. Entonces es la cantidad, se podría decir, o longitud. Pero viene a ser lo mismo que trabajo con decimales. Y el trabajo, o sea, de cualquier trabajo decimal, sea el valor que se quiera obtener, no importa si se trabaja con uno o con otro. Exacto, porque el resultado va a ser lo mismo, solo que el número de decimales van a ser más en el doble que en el float, pero va a ser lo mismo. Ok, gracias. Ya. ¿Preguntas? ¿Alguna duda, inquietud adicional? ¿No? Vamos al otro tema. Transformación de enteros a dobles o de enteros a decimales. ¿Ya? ¿Qué necesito aquí arrancar? Pues necesito primero decir una variable de tipo integer a es igual, les pongo a un valor específico, 34. ¿Y cómo transformo a decimal? Lo que necesito es doble mi valor b, en cambio voy a asignar y voy a transformar y le voy a decir, ¿cómo lo transformo? Digo, a mi doble punto, parser doble. Y me va a salir que necesito entre el paréntesis colocar mi string. Que en este momento, si lo coloco a y le pongo punto y coma al final, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque dice que este es un entero, no es un string. ¿Cómo transformo este a string? En cambio, es colocando el toString. Entonces voy. String C es igual a mi variable entera punto toString punto y coma. Y ahora sí, esta variable string la coloco de esta manera. ¿Qué pasaría si la coloco directamente? Pues también lo puedo hacer. Digo que mi doble D es igual a doble punto parser doble y entre paréntesis le pongo a punto toString. Entonces puedo hacerlo de esta manera. Esta es la primera forma y esta es la segunda forma de transformar. Pero también tenemos otra adicional que ya vamos a ir bien. Entonces la tercera forma para transformar es teniendo mi variable doble
digamos de, es igual, y le voy a poner el string punto value of, y aquí directamente le pongo la variable a, punto y coma. ¿Qué va a pasar aquí? De la misma manera me va a decir, necesito cambiar a string, si es que lo quiero recoger. Pero si no necesito, directamente quiero con el doble, y de vez de string, ¿qué le tendría que colocar aquí? Doble, punto, value of, y el a. Y ya no necesito transformar a string, sino directamente. Entonces, como les decía, voy a colocar aquí, y le necesito string f es igual a string punto value of, y la variable a punto y coma. Entonces puedo transformarles a dobles, a string, y vamos a hacer enteros con el value of, o directamente a un valor específico de transformación de datos. Entonces vamos al otro, sería transformación de decimales a enteros. ¿Cómo hago esta transformación? Pues digo, ¿no? Necesito mi variable doble. En este caso voy a poner 24.23, punto y coma. Y ahora este doble, ¿qué va a pasar? Es que necesito la variable, colocar, digamos, fg, ¿ya? Y ahora sí a enter. Entonces pongo integer, punto t, es igual a mi integer, en cambio, punto parser in, y mi variable g, punto y coma. Entonces le estoy diciendo, este variable doble quiero transformar. Tampoco lo puedo hacer directamente, necesito un string, entonces pongo punto, tu string, y ya directamente se transforma. Por eso es necesario manejar los tipos de datos primitivos. ¿Cuáles son los tipos primitivos de datos primitivos? Son los siguientes: integer para entero, doble o float para decimales, string para cadena de textos, y tenemos también lo que son los boolean, que son valores lógicos. Ayúdenme apagando el micrófono. Valores lógicos para poderlo manejar. También tenemos lo que son los char, pero casi no son utilizados porque son para un carácter. Pero en forma general son estos los 4 los más utilizados que vamos a ir viendo en todo el semestre. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Inge, una pregunta. Sí. En lo que usted estaba diciendo de las formas, Ujú. ¿cualquiera de las formas se utiliza para los enteros decimales? ¿Da lo mismo o tiene alguna diferencia? A ver, sí, dan lo mismo en forma de obtener el resultado de transformación, pero lo que sí es que, digamos, ya, la forma de transformación es pura, se lo podría decir el término, o clara cuando le pongo el parse, porque le digo, transfórmeme a un tipo de dato específico. Mientras que le pongo el value of, es como decir cualquier objeto que ingrese se va a transformar. Es más fácil, o transforma cualquier tipo de dato. Pero a la final se tiene el mismo resultado. Y ustedes van a poder utilizar cualquiera de estos tipos de transformación con la finalidad de que ustedes tengan el resultado. No hay problema. El resultado no va a variar. Pero dije, Ajá. digamos, Ahí entonces, digamos, en un ejercicio que nos pongamos de
al cambiar entero a decimal. Si ponemos parcial doble, pues como dice usted, solo se cambia esa Esa variable. variable, ¿no es cierto? Ujú. Ah, ya, ya. Ya, Inge, gracias. Ya, no sé, otro estudiante también quería hablar. No, decía que si, digamos, el más rápido sería en este caso el valueo, ¿verdad? Exacto. Sí, el más rápido y el que transforma cualquier tipo es este, ¿ya? Pero el otro, el parser necesita siempre que sea primero string para poder transformar a cualquier otro tipo. Entonces sí, el más rápido es el value. O sea, por líneas de código, ¿no? Pero ustedes pueden utilizar cualquiera, el que ustedes consideren pertinente. Y yo les enseño varias formas para que puedan utilizar. Ok. Ya. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces, por favor, se va a acabar el tiempo, volvemos a ingresar al mismo link inmediatamente porque vamos a empezar con clases y objetos ya, pero en otra clase separada, ¿no? Entonces, por favor, rapidito ingreso.